Uno de los artículos, de los escritos más interesantes que he leído en los últimos días es el escrito por un ex clérigo anglicano, Michael Nasir Ali. Él nació en Pakistán, pero vivió en Inglaterra muchos años y llegó incluso a ser obispo de Rochester. Y se habla de que había sido en su momento un firme candidato para ser primado de la Iglesia de Inglaterra. Nasir Ali, en un momento dado de su vida, de su trayectoria, empezó a dudar sobre la fidelidad de la Iglesia anglicana a las raíces del cristianismo y terminó por dejar la Iglesia anglicana, se hizo sacerdote, entró en el ordinariato creado para los anglicanos, clérigos anglicanos que dejaban el anglicanismo, y se hizo sacerdote católico. Hoy es un sacerdote católico, aparte de haber sido galardonado con algunos honores como capellán de su santidad hace unos años. Nasir Ali ha escrito un artículo interesantísimo donde cuenta, por supuesto, su propia conversión, pero también el motivo por el cual tantos clérigos anglicanos se están pasando a la Iglesia católica. En los últimos 30 años, un tercio de los nuevos sacerdotes de la Iglesia católica en Inglaterra y Gales proceden del anglicanismo, es decir, clérigos anglicanos que han entrado en el ordinariato y se han hecho sacerdotes católicos. ¿Por qué? Porque Nasir Ali dice que, sobre todo, esto se debe a dos cuestiones. Lo que se llama en el anglicanismo la autonomía provincial y la falta de una autoridad doctrinal. Por autonomía provincial se entiende la capacidad que tienen las distintas provincias del anglicanismo de decidir por sí mismas determinadas cuestiones de una gran variedad de temas. Una provincia anglicana es el equivalente a una nación, es decir, lo mismo que nosotros decimos iglesia en Francia o iglesia en España, ellos hablan de provincia en Estados Unidos o provincia en Canadá o provincia en Inglaterra o provincia en Nigeria, por ejemplo. Bueno, cuando, dice Nasir Ali, cuando se aprueba la autonomía provincial, se deja claro que tenía que tener unos límites. Bueno, pero poco a poco esos límites se fueron transgrediendo. Explica que primero fue libertades con respecto al matrimonio, permitiendo el segundo matrimonio por la Iglesia después del divorcio. Incluso esto se aceptó para los clérigos. Más tarde se dio un paso más, que fue la aceptación del diaconado, del sacerdocio femenino y, lógicamente, del obispado femenino. Es decir, en el anglicanismo hay sacerdotisas y hay obispas. Después se dio el paso al mundo homosexual, matrimonio homosexual, pero también, una vez que se hubo aprobado el matrimonio homosexual, se aceptó que si antes, hasta hacía poco ya, desde hacía poco, los curas se podían casar, pues ¿por qué no se iban a poder casar los clérigos anglicanos? ¿O por qué no se iban a poder ordenar sacerdotes a hombres casados con otros hombres o a mujeres casadas con otras mujeres? Y lo mismo valía para las obispas, es decir, obispos anglicanos que están casados con hombres o obispas anglicanas que están casadas con mujeres. Esto, cuenta Nasir Ali, esto inquietó notablemente a la Iglesia Católica. Él formó parte durante muchos años de la Comisión de Diálogo Católico-Anglicana. Y esto que iba sucediendo en la Iglesia Anglicana, en Estados Unidos se llama episcopaliana, inquietó y preocupó a la Iglesia Católica. Dice él que por 3 veces advirtieron que con ese comportamiento la ruptura entre ambas, la Iglesia Católica y la comunidad anglicana, se hacía cada vez más grande y la unidad, por lo tanto, cada vez más difícil. La respuesta, así dice Nasir Ali, aunque quisiéramos hacerlo,
no podríamos impedir este desarrollo si la provincia, esa provincia anglicana, ha tomado canónicamente tal decisión. Pero incluso, sigue contando, esto se produjo cuando llegaron advertencias no de la Iglesia Católica, sino de otras provincias anglicanas, especialmente las provincias africanas, que son las más numerosas. Les dijeron que, sobre todo con el tema de la homosexualidad y también el del sacerdocio femenino, pues iban a ir a la ruptura, se lo advirtieron reiteradamente. Y la respuesta fue, habría que decir que no solamente fue de autonomía, sino de un cierto racismo. Si crees, le dijeron a Nasir Ali, que vamos a permitir que alguien fuera de Inglaterra, no ya a la Iglesia Católica, no, que alguien fuera de Inglaterra nos diga lo que tenemos que hacer, te equivocas. Resultado, en este momento la Iglesia anglicana se divide en dos. El 80% de la Iglesia anglicana ha roto la comunión con ese otro 20%. Esto lo señala Nasir Ali y lo dice como un riesgo también para nosotros los católicos. Después explicaré por qué, pero la segunda causa que dice él del por qué hay tantos clérigos anglicanos que se están haciendo católicos, por supuesto son incontables el número de laicos. La segunda causa es la falta de autoridad doctrinal. Cuando no hay una autoridad que diga esto no es conforme a la palabra de Dios, a la tradición, dice, la Iglesia va a la deriva. La cuestión que se plantea, dice Nasir Ali, es quién decide qué significan las Escrituras y su vivencia en la vida de la Iglesia, es decir, la tradición apostólica, en tal o cual situación o al abordar tal o cual problema que ha surgido en el compromiso de la Iglesia con las culturas que la rodean. ¿Quién tiene la última palabra? ¿Quién decide que eso va en contra de la tradición? Añade, los obispos, junto con el obispo de Roma y el propio obispo de Roma, tienen el deber, teniendo en cuenta el sensus fidelium, ese sentido común de los fieles, y los trabajos de los eruditos, de declarar con diversos grados de autoridad lo que significan las Escrituras y la tradición apostólica. Que un exclérigo anglicano nos recuerde que la revelación viene solo, subrayo 50.000 veces solo, a través de la palabra de Dios y de la tradición, merece la pena hoy en día destacarlo porque tantas veces se olvida. Añade, repito, lo que significan las Escrituras y la tradición apostólica en tal o cual contexto o en relación con tal o cual cuestión. Sin esa autoridad docente, la Iglesia sería un barco sin timón, zarandeado por las olas de las modas cambiantes en un mundo cada vez más fragmentado. Y concluye, la situación de la Iglesia de Inglaterra y de la comunión anglicana en su conjunto revela lo que ocurre en una comunidad eclesial en la que falta esta autoridad docente. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Recientemente el Papa, hablando del tema de la sinodalidad, dijo que la sinodalidad se podía aplicar de forma distinta en un país o en otro. No dijo nada más, no dijo nada menos. Y ahí vienen las preguntas. Sé que a algunos molesto cuando pregunto, pero yo creo que preguntar no es ninguna ofensa. Preguntas. ¿Es lo mismo que en una iglesia como la de Alemania, Bélgica, Suiza, Austria y otras? ¿Es lo mismo que se puede aplicar la sinodalidad con una cierta autonomía que lo que entre los anglicanos se aprobó,
que podían hacer las distintas provincias, la llamada autonomía provincial, ¿va a ser lo mismo? Es decir, dentro de la Iglesia Católica va a ser posible que, por ejemplo, en un sitio se apruebe el matrimonio homosexual y se bendiga el matrimonio homosexual y en otro sitio eso se ha considerado un horror, que en un sitio haya diaconisas y en otro sitio eso no se acepte de ninguna manera. Esa autonomía o aplicación local de la sinodalidad va a ser el equivalente a la autonomía provincial. A mí esto, y naturalmente está el tema que señala Azir Ali de la autoridad doctrinal. ¿Podrá intervenir? ¿Querrá intervenir? Si en algún momento, en función de esa autonomía sinodal, se da el paso a determinadas cosas que van en contra de lo que ha sido hasta ahora la lectura de la palabra de Dios y la tradición, ¿o será demasiado tarde? Todo esto me recuerda a lo que ha sucedido con el aborto. Soy testigo, porque lo he vivido en mi país, de cómo se empieza abriendo la puerta un poquito. Solo un resquicio, pero ya está abierta la puerta. Hay que aceptar el aborto en los casos en que está en riesgo la vida de la madre. O en el caso de una violación. Hay que aceptar el aborto cuando la criatura viene con una gran cantidad de malformaciones, aquellas 3 excepciones. El aborto seguía siendo delito, pero se hacían 3 excepciones de despenalización. Pero eso, y se advirtió, ya era abrir la puerta. ¿Cómo no vas a ser una persona compasiva que delante de un caso así no aceptes el aborto? Eso fue abrir la puerta. ¿Y a dónde hemos llegado? Hoy el aborto es un derecho y aquel que se atreve a rezar, incluso en silencio, y a bastantes metros de un abortorio, es enviado a la cárcel. También puedo hablar del famoso método de cocción de la rana. Si echas a la rana en un caldero con agua hirviendo, pega un brinco y se marcha. Si pones a la rana en un caldero que tiene el agua fresquita, la rana se queda allí tranquila. Vas calentando el agua poco a poco, la rana se va adormeciendo y termina cocida. Estamos ante algo parecido a lo que ocurrió en el anglicanismo y que ha llevado a la destrucción, no solo a la separación de la raíz, que ya estaban separados, sino a la destrucción de la propia Iglesia con el 80% que se ha separado del resto. El próximo día 6, día de la Epifanía, se clausura el Año Santo de la Esperanza. El Papa ha querido enseguida tomar en mano la situación de la Iglesia y ha convocado a todos los cardenales a una reunión en Roma los días 7 y 8. Van a hablar de distintos temas. Estoy seguro de que el tema más debatido no será ni siquiera el tema de la celebración de la misa tradicional, sino el de la sinodalidad. ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Qué significará la autonomía de la Iglesia local a la hora de aplicar la sinodalidad? Que ya lo tenemos encima con lo que está pasando en Alemania, con lo del Consejo Sinodal. Hay que rezar. Pido oraciones, sobre todo por el Santo Padre, para que reciba la luz del Espíritu Santo y para que sea fiel, para que preserve a la Iglesia de la destrucción, lo mismo que otras comunidades eclesiales han hecho ya, han caído ya en esa destrucción. Es decir,